Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro tema de la reconstrucción nacional, un tema correspondiente al curso de Historia del Perú. Y en esta oportunidad vamos a tocar cuál era el contexto, cuál era la realidad sociocultural, económica del Perú después de la Guerra del Pacífico, ¿de acuerdo? Empezamos comentando acerca del segundo militarismo. El segundo militarismo es la época posguerra, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo se encontraba el Perú después de la guerra? Como les he comentado muchas veces, jóvenes, las guerras siempre traen calamidades, siempre traen crisis económicas. Siempre pasamos a estar en una época de crisis después de una gran guerra. Pasa con los vencidos y con los vencedores igual, sobre todo con los vencidos, por supuesto. Y particularmente el Perú se encontraba en una gran crisis económica. Imagínense, si antes de la guerra ya estábamos en crisis económica, imagínense después de la guerra. No contábamos con recursos, no contábamos con infraestructura, habíamos perdido a muchos trabajadores, entonces no había forma de levantar la economía. Así que el Perú se encontraba en una época pues terrible económicamente, ¿de acuerdo? Y en ese caos económico, social y político surge el caudillismo, ¿de acuerdo? Los militares vuelven a tomar el poder. Como les he comentado muchas veces, o tal vez no, pero les comento entonces, la historia republicana del Perú siempre ha tenido épocas de militares y épocas de civiles, es decir, épocas donde han gobernado los militares y épocas donde han gobernado los civiles, ¿de acuerdo? Siempre se ha venido alternando estas épocas. Y esta época venía siendo una época liderada por presidentes civiles. Pero después de la guerra, después del shock que significó la guerra, el Perú volvió a entrar en una época pues de caudillismo, de militarismo. Entramos al segundo militarismo. Si hay un segundo militarismo después de la guerra con Chile, significa que hubo un primer militarismo. ¿Cuál fue el primer militarismo? El primer militarismo es el que se da después de la independencia, donde todos esos años gobernaron los militares. Los militares que habían triunfado en la guerra contra España, la guerra de la independencia. ¿Qué tipo de militares? San Martín, Ribagüero, Torre Tagle, eran militares que habían luchado contra España por la independencia y después fueron presidentes del Perú. Esa época se conoce como el primer militarismo o el militarismo de la victoria. ¿Por qué le llaman militarismo de la victoria? Porque participaron los militares que triunfaron en la guerra contra España. Luego llega el segundo militarismo después de la guerra con Chile y va a ser el país gobernado pues por militares. Pero estos militares ya no participaron en la guerra de la independencia, sino participaron en la guerra con Chile. Entonces, a esta época, a este segundo militarismo, que es una época que el Perú va a ser gobernada por los militares, ya no va a ser una época de victoria como la primera, sino el segundo militarismo se le llama, perdón, el segundo militarismo se le conoce como el militarismo de la derrota. Uno es de la victoria, otro es de la derrota, porque aquí los que van a gobernar van a ser los militares que han perdido pues en la guerra del Pacífico. Primero llega al poder, como ustedes saben, con apoyo de los chilenos, del ejército chileno, llega al poder Miguel Iglesias. ¿Por qué? Porque él estaba decidido en firmar un pacto, un tratado con Chile para terminar la guerra. Para terminar la guerra. Llega a ser presidente y gobierna solamente esta cantidad, solamente 2 años, ¿no? Del 83 al 85, ¿de acuerdo? Entonces, en este lapso de tiempo, Miguel Iglesias trata de primero firmar el Tratado de Ancón, el que le pone fin a la Guerra del Pacífico. Después se dedica pues a reformar y a tratar de dar algún tipo de salida a la crisis, ¿no? A reorganizar de nuevo y reconstruir por lo menos Lima, que era la ciudad más afectada por la guerra. Se dedica a la reconstrucción del Palacio, perdón, a la de la Biblioteca Nacional, se dedica pues también a la reconstrucción del aparato estatal y de las infraestructuras, ¿no? Pero no tenía recursos en esta época el Estado peruano. Toda esta época va a ser una época de caos, de constante crisis. Luego, en el año 85, se da unas elecciones donde gana el Partido Constitucionalista, el Partido Constitucional de Andrés Sabino Cáceres, y llega al poder. Cáceres era militar,
que había participado en la Guerra del Pacífico y había tenido un arrastre popular muy grande, porque la gente lo recordaba y lo reconocía de sus hazañas en la guerra, ¿no? ¿Te acuerdas de las hazañas que tenía Cáceres, verdad? Bueno, Cáceres llega al poder y tiene un gobierno de 5 años, un gobierno constitucional. Pero este gobierno va a estar marcado por un tratado, por un contrato, el famoso contrato Grace. El Perú no tenía dinero, no tenía crédito, no tenía recursos. Entonces, sin dinero no se podía reconstruir el país, ¿de acuerdo? Eh, Iglesias solamente se dedicó a reconstruir un poco de la infraestructura que quedaba en escombros, pero nada más. Teníamos que volver a reinsertarnos en la economía mundial y no podíamos porque no teníamos dinero. ¿Qué cosa hace Cáceres? Cáceres llama, hace un concurso para atraer a inversionistas privados para que vengan al Perú y nos presten dinero, ¿de acuerdo? Entonces hay una empresa que se llama la empresa o la Casa Grace. Era una firma de personas que eran financistas, que prestaban dinero, muy ricos, eran ingleses. Ellos contactaron con el Estado peruano y les dijeron, señor Cáceres, tenemos aquí el dinero para prestarles, pero ustedes no tienen cómo devolvernos porque ustedes están en la ruina. Así que, ¿cuál fue el trato? Ustedes, inversionistas, denos dinero a nosotros el Estado peruano. Y nosotros no le vamos a devolver con dinero, sino con recursos. Les damos a concesión las vías del ferrocarril y les damos libre navegación por el Titicaca para que ustedes manejen, eh, usen pues los recursos que le estamos dando de la manera que ustedes quieran. Entonces, se les firma un contrato para que el Perú prácticamente le done, le dé las vías férreas prácticamente por 30 años, ¿no? En algunos casos. Y también libre acceso al lago Titicaca. Entonces, era un negocio redondo porque ambos ganaban, ¿no? La empresa se quedaba con la infraestructura, cobraba ese negocio y el Perú podía tener crédito. Y al tener crédito, se reinserta el país a la economía mundial, ¿de acuerdo? Pero este discurso fue muy polémico, ¿no? Porque se tiene que regalar, ¿no? Se tiene que... ese es el último recurso que le quedaba al presidente, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene que hacer para recuperar, pues, ¿no? La economía. En el año 1888 se da un hecho también muy importante en la historia del Perú republicano. Se da el discurso del Politeama. ¿Qué cosa es esto del discurso del Politeama? Se hace un evento, ¿de acuerdo? Eh, en el Teatro Politeama de Lima, ya ese teatro ya está cerrado, es un teatro muy, muy antiguo, y ahí se invita a un grupo de personas para hacer una colecta. Entonces todo el dinero que se colecta, que se iba a colectar por esa reunión, por ese acto, se iba a destinar para financiar la campaña de Perú para realizar el plebiscito de Tacna y Arica, que hasta ese momento todavía no se había realizado el plebiscito. Entonces, se hace este evento para recaudar fondos, ¿de acuerdo? El dinero ganado en el evento se va a destinar para recuperar los fondos para hacer este famoso rescate de Ariquita y Tarapacá, ¿no? Es lo que se buscaba desde el Estado peruano. Así que mucha gente va y se hace el 28 de julio, ¿no? Perdón, el 29 de julio, ¿no? Como conmemoración el día de la independencia, siempre, ¿no? El 28 de julio, el día después, al día siguiente. Y este acto hubiera pasado desapercibido en historia de no ser por el poeta Manuel González Prada, que era un poeta anarquista, un poeta con pensamientos políticos muy interesantes. Él abrió este espectáculo con un discurso, el discurso del Politeama, donde instaba a la población peruana a meterse en política y tomar parte de la realidad peruana para sacar el país adelante. Y también es muy crítico con las autoridades de su época. Vamos a leer un poquito cómo comienza el discurso para que más o menos traten de entender un poco el mensaje que nos quiso dar Manuel González Prada. Manuel González Prada comenzó su discurso de esta manera. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿Qué cosa nos quiere decir con este discurso? Con la última frase, por ejemplo. El niño quiere rescatar con oro lo que el hombre no supo defender con el hierro.
él hace una crítica a este evento, porque ve mucha gente que está pagando para aportar al Estado para que rescate a Arequita de Apacá, para que se haga y se difunda pues esta idea del plebiscito, ¿no? El referéndum. Pero se intenta pagar para recuperar ese territorio de alguna manera, ¿no? Entonces él es crítico con eso. Él dice, lo que no supimos defender con el hierro, queremos pagar, queremos defender con el oro, ¿no? Entonces él es crítico a esta forma de tratar de recuperar lo que hemos perdido. Él dice, lo hemos perdido esas regiones, Arica y Tacna, por lo que no supimos defenderlo con el hierro, es decir, con las armas, ¿no? Y ahora con el oro, o sea, con el dinero, intentamos que nos lo devuelvan, ¿no? Esa es la crítica que le hacía González Prada. Pero González Prada cierra su discurso con una frase genial que hasta el día de hoy queda muy pendiente. Y prácticamente parece que ese discurso lo dijo el año pasado, porque tiene mucha vigencia hasta ahora. Él cierra su discurso con la famosa frase, viejos a la tumba, jóvenes a la obra. ¿Qué quiere decir con esta frase? Que los políticos se queden en su discurso, en su pasado, que ahora los jóvenes son los que deben tomar acción para formar partidos políticos y llegar al poder y cambiar el país, mejorarlo. Esa es la visión que nos da Manuel González Prada. Jóvenes a la obra, ¿no? Aquí está un póster de Manuel González Prada. Que en el Bicentenario se hace más presente que nunca esta frase. Justo ahora, este año que celebramos el Bicentenario, necesitamos recordar esta frase de Manuel González Prada, que se mantiene vigente hasta ahora, pues ese discurso, ¿verdad? ¿Qué más se realizó en el gobierno de Cáceres? Eh, se explotan los yacimientos petroleros de Labre y Pariñas. Este era un yacimiento petrolero en Piura. Va a estar a cargo de una empresa, la London and Pacific Petroleum Corporation. ¿De acuerdo? Esta va a ser una empresa privada que va a explotar el petróleo peruano. Este yacimiento petrolero es muy importante porque, porque durante mucho tiempo va a ser un objeto de discordia para el Estado peruano y para la empresa privada. Muchos presidentes van a tener muchos problemas con este yacimiento petrolero por este problema con la empresa privada. Desde Leguía hasta Velasco van a tener problemas con este yacimiento petrolero que se le conceda a la empresa privada por 99 años. Y siempre se le trata se crea un estigma en base a esta empresa privada, porque la empresa privada estaba extrayendo totalmente el oro, ¿no? Se hizo un negocio que no era favorable al Estado peruano. Y como les decía, este tema va a ser un tema pendiente que va a arrastrarse por muchos gobiernos hasta que va a explotar, hasta que se va a llegar a su punto más crítico, después de unos, ¿cuántos? 70 años después, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Luego, cuando termina el gobierno de Cáceres, deja a alguien de confianza de su partido en el mando, Remigio Morales Bermúdez, que también es un militar. Recordemos que nos encontramos en el segundo militarismo. Los tres presidentes de esta época van a ser militares. Y este Remigio Morales Bermúdez va a ser un allegado, un hombre de confianza de Cáceres, de su mismo partido. Un dato curioso, Remigio Morales Bermúdez es el padre de otro presidente que va a tener el Perú, de Francisco Morales Bermúdez, que va a ser un presidente del Perú de los años 70, que también va a ser militar. Es decir, papá e hijo militares van a gobernar en el Perú. Esto no va a ser la única vez porque en el Perú han habido dos padres o sea, dos padres y dos hijos han gobernado el Perú en dos oportunidades. Una vez aquí, Remigio Morales Bermúdez tiene a su hijo, que es, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Eh, se me fue el nombre, lo había dicho ya. Que tiene a su hijo, ¿no? Francisco Morales Bermúdez, que es presidente, pues, también militar en los años 70, ¿no? Del año 75 al 80, 1900, su hijo es también presidente de la República, ¿no? Ese presidente aún sigue vivo, ¿eh? Tiene algo de 100 años. No Remigio Morales, no Remigio, sino su hijo, Francisco. Está vivo. Está vivo, creo que tiene algo de
más de 100 años, ya casi está por los 100 años, pero también fue presidente. Entonces, padre e hijo fueron presidentes. Fue el mismo caso de otro padre y otro hijo, que ¿se acuerdan del presidente que durante la guerra con Chile se fue a Europa a comprar armas? Este era el presidente Prado, ¿verdad? Mariano Ignacio Prado. Ya. Él tiene también, él es presidente en la guerra con Chile. Y también su hijo llega a ser presidente después de casi 50 años. Su hijo va a ser Prado Ugarteche, ¿de acuerdo? Y va a ser va a ser presidente del Perú en los años 40, 1940. Entonces, hay un caso curioso en la historia del Perú donde un padre y un hijo es presidente dos veces. ¿Pasará de nuevo? No lo sabemos. ¿Qué ocurrió después aquí? Se convoca elecciones en el año 1894, pero se genera una gran guerra civil, ¿de acuerdo? Entre dos partidos políticos, el Partido Constitucional de Cáceres y el Partido Demócrata de Piérola, que Piérola seguía siendo un político muy importante para la época. ¿Qué ocurrió en esta guerra civil? ¿Por qué se dio esta guerra civil? ¿Y cómo es que llegó al poder Cáceres y luego Piérola? Lo veremos la próxima semana. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.